Imagina que tienes 10 años y que tu mundo es tan pequeño como el patio interior de la domus, donde juegas con tus muñecas de cera. El sol de la mañana se filtra entre las columnas de mármol. Tu madre canta mientras teje, y el murmullo de los negocios de tu padre llena el aire con una tranquilidad familiar. Roma, con toda su grandeza, parece estar muy lejos de esa infancia sencilla. Pero entonces, el sonido grave de los cuernos ceremoniales atraviesa las calles estrechas. Todos se detienen. Los vecinos se asoman. Y tú, sin saberlo, estás a punto de perderlo todo. El Pontifex Maximus, el sacerdote más poderoso del imperio, ha llegado. Su procesión avanza como si los dioses mismos caminaran entre los mortales. Los soldados abren paso entre la multitud y detrás de ellos. Los magistrados, los augures y los flautistas anuncian que ha comenzado el ritual de selección. Desde detrás del vestido de tu madre, observas cómo el anciano con la toga bordada examina a las niñas reunidas, una por una, con mirada fría y calculadora. No busca belleza ni simpatía, busca perfección. Hija legítima de ciudadanos romanos, sin defectos físicos, con ambos padres vivos. Cuando su mirada se detiene en ti, el tiempo deja de moverse. Esta servirá a Vesta, pronuncia con voz solemne. En ese instante, tu madre cae de rodillas, llorando desconsoladamente. Tu padre, rígido como una estatua, sabe que negarse significaría la muerte de toda la familia. ¿Y tú? Tú no entiendes por qué lloran. Piensas que has sido elegida para un gran honor. No sabes que en realidad has sido condenada. Ese mismo día, sin despedidas, te llevan. No puedes abrazar a tu madre ni mirar atrás. Tu nombre de nacimiento deja de existir, reemplazado por un título que te convierte en propiedad de la diosa Vesta. Tu casa ya no es tuya. Tu familia deja de ser tuya. Y Roma, el imperio que adoras, ahora es tu carcelero. La casa de las Vestales, donde pasarás los próximos 30 años, se alza junto al foro romano como un palacio. Jardines cuidados, mosaicos brillantes, fuentes de mármol. Pero es una prisión disfrazada de templo. Tu vida se rige desde ese instante por 3 leyes sagradas: virginidad perpetua durante 30 años, obediencia absoluta al Pontifex Maximus y vigilancia eterna del fuego sagrado que mantiene con vida el alma de Roma. Los sacerdotes te repiten que eres especial, elegida por los dioses, que ninguna mujer tiene un destino más elevado que el tuyo. Pero la verdad es más oscura. Tu cuerpo ya no te pertenece, tu voz tampoco. Eres un símbolo, una herramienta, una pieza en el engranaje de poder que Roma utiliza para controlar a sus hijas. Y si alguna vez fallas, si tu llama se apaga o tu voluntad se rompe, descubrirás que los dioses no perdonan. La infancia termina el día en que entras a ese templo. A partir de entonces, no vivirás para ti misma, sino para un fuego que no puede extinguirse y para un destino que nunca elegiste. A primera vista, la casa de las Vestales parece un lugar bendecido por los dioses. Enclavada en el corazón del foro romano, rodeada de templos majestuosos y estatuas de mármol blanco, es un espacio de calma en medio del bullicio del imperio. Sus patios están adornados con jardines meticulosamente cuidados, fuentes de agua cristalina, columnas imponentes y mosaicos que narran las glorias de Roma. Todo está diseñado para reflejar pureza, devoción y eternidad. Pero ese esplendor es solo un disfraz. Tras cada puerta, tras cada arco, se esconde una verdad cruel. Este no es un santuario, es una prisión. Desde el momento en que cruzas el umbral, tu antigua identidad desaparece. Nadie te llama por tu nombre, nadie te pregunta por tu hogar o tus sueños. Eres simplemente Vestalis. Tu vida pertenece a Vesta y, por lo tanto, a Roma. No puedes heredar los bienes de tu familia, no puedes escribir una carta sin supervisión, no puedes salir de los muros sin permiso. Lo que antes era tu mundo, se reduce ahora a unos cuantos pasillos, a un fuego que nunca debe apagarse y a un destino del que no podrás escapar.
Tu educación comienza de inmediato. Las sacerdotisas mayores, mujeres que llevan décadas en el templo, te enseñan las 3 leyes sagradas que gobernarán cada segundo de tu existencia. Primero, la virginidad perpetua, sin posibilidad de matrimonio ni contacto físico con ningún hombre durante 30 años. Segundo, obediencia absoluta a las autoridades religiosas, cuya palabra es ley divina. Tercero, la custodia eterna del fuego sagrado, símbolo del alma de Roma, que nunca debe extinguirse. Estas no son simples reglas, son cadenas invisibles que atan tu cuerpo y tu mente. Aprendes rápidamente que cada error tiene un precio, que una mirada equivocada, un pensamiento rebelde o una distracción mínima pueden ser considerados ofensas contra los dioses. Las sacerdotisas mayores te observan constantemente, anotando tus gestos, tus palabras, incluso la forma en que respiras. Nada pasa desapercibido. Los romanos creen que eres una elegida, que has alcanzado el honor más alto posible para una mujer. Pero la realidad es más siniestra. Tu cuerpo ya no te pertenece. Tus pensamientos ya no te pertenecen. Roma decide cómo debes vivir, cómo debes pensar, incluso cómo debes sentir. Y cuando la obediencia no nace del corazón, nace del miedo. Con el tiempo, las paredes del templo se cierran sobre ti. La belleza del lugar se convierte en una burla constante de tu cautiverio. Cada fuente, cada columna, cada mosaico te recuerda lo que has perdido: tu libertad, tu infancia, tu humanidad. Roma llama a este lugar casa, pero tú sabes la verdad. No es un hogar, es una jaula dorada, y en esa jaula el tiempo se alarga. 30 años parecen una eternidad. 30 años en los que una sola chispa extinguida puede costarte la vida. 30 años en los que aprendes que el castigo no es la muerte, sino vivir sabiendo que ya no eres dueña de ti misma. El fuego nunca debe apagarse. Esa es la primera lección que aprendes y la última que olvidarás. La llama sagrada que arde en el corazón del templo de Vesta no es un simple símbolo religioso. Representa la vida misma de Roma, su protección divina, su destino eterno. Si se apaga, dicen, el imperio entero podría caer. Con cada chispa que parpadea, sientes el peso de una civilización entera sobre tus hombros. Y tú no eres más que una niña obligada a sostenerlo. Día y noche, el fuego exige tu atención. Lo alimentas con maderas cuidadosamente seleccionadas, lo proteges del viento, lo observas incluso cuando duermes. El más mínimo descuido, una brisa inesperada, un instante de distracción, puede significar el fin. Y si ocurre lo impensable, si el fuego se extingue, no es solo un error, es traición, es sacrilegio, es crimen contra el Estado. Cuando la llama muere, el templo se convierte en un tribunal. El Pontifex Maximus desciende con su corte sacerdotal y comienza la investigación. No importa si la causa fue el viento, un fallo en la estructura o el sabotaje de un enemigo. Siempre hay culpables, siempre hay castigo. Eres llevada a una cámara subterránea sin ventanas, donde te aíslan durante días, te privan de comida, de agua, de sueño. Quieren tu confesión, incluso si no hay nada que confesar. Pero la confesión no detiene lo que viene después. El castigo se llama verberatio, y es más antiguo que el mismo imperio. Te despojan de tu túnica y te atan a un marco de madera construido solo para ese propósito. El Pontifex Maximus en persona empuña las varas consagradas, bendecidas en nombre de Vesta. No se permite que grites, tu voz es sagrada, así que colocan un mordaza de cuero entre tus labios. No puede haber sangre, tu cuerpo es puro, así que los golpes están diseñados para desgarrarte por dentro sin romper la piel. Los golpes caen con precisión calculada, uno tras otro, hasta que cada respiración es un gemido silencioso, hasta que cada órgano se estremece bajo el dolor. Muchas vestales no mueren en el acto, pero días después sucumben a las heridas internas. Oficialmente,
Se dice que fue una enfermedad repentina o la ira de los dioses. Nunca se menciona el castigo. Después de la verberatio, la vida nunca vuelve a ser la misma. Vives en un estado perpetuo de terror, temiendo que un soplo de viento o un simple parpadeo puedan sellar tu destino. Algunas vestales desarrollan temblores incontrolables. Otras pierden el cabello por el estrés. Todas envejecen antes de tiempo, marcadas por un miedo que se incrusta en el alma. Roma lo llama disciplina. Tú sabes que es tortura, y lo peor es que la llama no siempre se apaga por tu culpa. A veces lo hace sola, por razones que nadie entiende. A veces la apagan ellos, para castigarte por motivos que nunca conocerás. El fuego no solo consume madera, consume tu vida, tu mente, y lentamente, tu voluntad. No hace falta látigos ni cadenas para destruir a una persona. Roma lo sabía bien. La verberatio era solo el principio. El verdadero castigo comenzaba después, cuando el cuerpo sanaba, pero la mente quedaba quebrada para siempre. A partir de ese momento, cada latido del corazón estaba marcado por un miedo que no dormía nunca. El fuego podía apagarse en cualquier instante. El Pontifex Maximus podía aparecer sin aviso. La culpa podía caer sobre ti por causas que jamás podrías prever. La incertidumbre era su arma más poderosa. Vives en un estado de vigilancia constante. Duermes con un ojo abierto, temiendo que un soplo de viento silencioso extinga la llama. Caminas con el estómago en un nudo perpetuo, esperando la voz que te llame al interrogatorio. Aprendes a no llorar, a no mostrar emociones, a no pensar en voz alta. Cualquier gesto puede ser interpretado como rebeldía, cualquier silencio como confesión. Con el tiempo, esa tensión se convierte en parte de ti. Se adhiere a tu piel como una segunda sombra. Los efectos son devastadores. Algunas vestales desarrollan temblores nerviosos que nunca desaparecen. Otras pierden mechones de cabello por el estrés. Muchas envejecen prematuramente, con arrugas profundas y miradas apagadas antes de llegar a la mitad de su servicio. Lo que hoy llamaríamos ansiedad crónica y trastornos de estrés postraumático eran entonces simplemente la voluntad de los dioses. La tortura más cruel era la imprevisibilidad. Nunca sabías cuándo llegaría la inspección, cuándo interrogarían tu alma, cuándo castigarían tus errores, reales o imaginarios. Y la justicia romana no necesitaba pruebas, bastaba con una sospecha, una mirada, un rumor. La llama podía apagarse por causas naturales, pero la culpa siempre recaía sobre ti. Algunos textos antiguos sugieren incluso que, en ocasiones, los sacerdotes apagaban el fuego a propósito, solo para justificar un castigo. En Roma, el terror era una herramienta política tanto como religiosa. Este miedo constante tenía un propósito. Cuanto más temías, más obedecías. Cuanto más te culpabas, menos cuestionabas. Roma no necesitaba cadenas físicas porque había perfeccionado las cadenas mentales. Era un sistema diseñado no solo para castigar, sino para moldear, para transformar a mujeres en instrumentos silenciosos del Estado, sin voluntad ni deseo propio. La recuperación tras el castigo era otra forma de tortura. Los médicos del templo estaban instruidos para prolongar el dolor, curando lo justo para mantenerte viva, pero nunca lo suficiente para aliviarte. Cada respiración dolía, cada paso recordaba tu culpa. Te repetían que merecías sufrir, que habías fallado a los dioses y que solo una devoción perfecta podría redimirte. Esa culpa, repetida día tras día, se convertía en parte de tu identidad. Años después, ni siquiera recuerdas cómo era vivir sin miedo. Tu mente ya no te pertenece. Tu alma está tan domesticada como tu cuerpo. Y entonces, comprendes que el castigo más eficaz de Roma no era el dolor físico ni la muerte, sino convertirte en tu propia carcelera. Hay un delito que supera a todos los demás en la mente de Roma: incestum. No se trata de incesto en el sentido moderno, sino de algo mucho más amplio y aterrador. Significa contaminación, profanación.
es cualquier sospecha, ni siquiera prueba, de que una vestal ha roto su voto de castidad. No importa si fue voluntario o forzado, si fue un acto real o un rumor malintencionado. A ojos del imperio, es el mayor crimen imaginable, una traición a los dioses que puede atraer su ira sobre toda la ciudad. La acusación de incestum no sigue las reglas normales de la justicia romana. No hay juicio público, ni abogados, ni testigos. El proceso ocurre en la oscuridad, detrás de los muros del colegio de pontífices. A menudo, basta con el testimonio anónimo de un enemigo político o con un simple rumor entre las clases altas. No hace falta evidencia, no hace falta verdad. Cuando la decisión está tomada, la culpabilidad es inevitable. Así ocurrió en el año 216 a.C., con dos vestales llamadas Opmia y Floronia. La historia cuenta que fueron acusadas de haber roto su voto basándose únicamente en chismes difundidos por rivales dentro del sacerdocio. Nunca se les permitió defenderse, nunca se escuchó su versión. El veredicto fue dictado en secreto y comunicado en términos poéticos, que apenas disimulaban la brutalidad del castigo. Serán devueltas a la tierra de donde surge toda vida. Esa frase, que podría parecer poética, significaba en realidad un destino más cruel que la muerte: el entierro en vida. El ritual comenzaba al amanecer, con una procesión solemne a través del foro. La vestal condenada vestía una túnica blanca nupcial, su cabello peinado como el de una novia y coronado con flores. A ojos de un desconocido, podría parecer que se dirigía a una boda, y en cierto modo era así. Se casaba con la muerte. La multitud observaba en silencio. Nadie lloraba, nadie hablaba. La boca de la condenada estaba sellada con cera para impedir cualquier palabra que despertara compasión. El destino final era el Campus Sceleratus, el campo de los malvados, un lugar maldito más allá de las murallas. Allí los trabajadores habían excavado una cámara subterránea, accesible solo por una escalera estrecha. En su interior, Roma mostraba su hipocresía. Había una cama, un candil con aceite, una jarra de agua, un trozo de pan y un cuenco de leche. Estos objetos servían para afirmar que no se trataba de una ejecución. Roma no mataba, decían. Roma simplemente entregaba a la diosa. La verdad era otra. La lámpara se apagaba en pocas horas. La comida duraba apenas días. Pero el aire escaseaba mucho antes. La víctima debía descender por sí misma los peldaños hacia su tumba. Nadie podía empujarla. Si se resistía, el ritual se suspendía, porque debía parecer un acto voluntario. Una vez dentro, la entrada se sellaba con piedras y tierra, hasta que no quedaba rastro de lo que había sucedido. Los cronistas antiguos hablan de ruidos extraños que provenían del suelo en los días posteriores. Golpes débiles, arañazos frenéticos, susurros apagados por la tierra. Quizás eran solo leyendas, o quizás eran las últimas desesperadas súplicas de mujeres enterradas vivas por un crimen que tal vez jamás cometieron. Pero la crueldad no terminaba allí. Su nombre era eliminado de todos los registros. Su familia tenía prohibido llorarla o mencionarla. Su memoria era borrada de la historia como si nunca hubiera existido. En Roma, morir no era lo peor. Lo peor era ser olvidada. Durante siglos, este castigo fue utilizado no solo para purificar el templo, sino también como herramienta política. Un rumor bastaba para eliminar a una mujer incómoda, para destruir una familia poderosa, para enviar un mensaje a toda la sociedad. Incluso las más sagradas podían ser destruidas. Una vez sellada la entrada, el mundo exterior deja de existir. Ya no hay sacerdotes, ni procesiones, ni espectadores. Solo hay oscuridad. La vestal condenada se encuentra sola en una cámara fría y silenciosa, iluminada tenuemente por un candil que pronto se apagará. El aire es pesado, húmedo, denso. Cada respiración cuesta más trabajo que la anterior. Sabe que no saldrá de allí con vida, y lo peor de todo es que debe enfrentarse a su final con las manos vacías,
sin voz, sin nombre, sin esperanza. Las horas iniciales son las más crueles. Con la mente aún en shock, observa los objetos dejados para ella: el pan, el agua, la leche. Sabe que no servirán de nada. Su cuerpo podría sobrevivir unos días, pero el aire no. Con cada bocanada, el oxígeno se agota lentamente y el silencio comienza a volverse ensordecedor. En esa quietud, los pensamientos se vuelven enemigos. Recuerda su infancia, su hogar, el sonido de la voz de su madre, y entiende, con un terror profundo, que nadie la recordará, que su nombre será borrado, que su existencia será negada. La locura llega pronto. El instinto de supervivencia obliga a algunas a intentar escapar, a golpear las paredes con las manos desnudas, a arañar la piedra con uñas que se rompen y sangran. Los antiguos textos hablan de ruidos extraños escuchados desde la superficie: golpes débiles, raspaduras, un gemido sofocado que emergía desde la tierra. Tal vez eran reales, tal vez no. Pero si lo eran, nadie acudía a ayudar. El tiempo se distorsiona. Las horas parecen días. El cuerpo comienza a fallar. Mareos, náuseas, alucinaciones. Algunas vestales, en los últimos momentos, hablaban con Vesta como si estuviera allí, rogándole piedad. Otras maldecían a Roma, a los sacerdotes, a los dioses. Y cuando finalmente el aceite del candil se agotaba y la oscuridad se volvía absoluta, el silencio se convertía en una tumba viviente. El castigo no terminaba con su muerte. Era como si Roma necesitara borrar no solo su cuerpo, sino su memoria. Su nombre era eliminado de todos los registros oficiales. Su familia tenía prohibido pronunciarlo en voz alta. Si lo hacían, podían ser acusados de traición. Los templos no ofrecían plegarias por su alma. Los ciudadanos no hablaban de ellas. Era como si nunca hubiesen existido. Este borrado total era quizás la forma más cruel de castigo. Morir es inevitable, pero ser olvidado es una condena que trasciende la muerte. A ojos del Estado, la Vestal no había vivido, no había servido, no había respirado. Y sin embargo, su sacrificio servía como recordatorio para todas las demás. Incluso las mujeres más sagradas podían ser destruidas con un susurro. En Roma, el matrimonio con la muerte no era un final, era una advertencia eterna. 30 años. 3 décadas de obediencia absoluta, de silencio forzado, de miedo constante. Eso es lo que promete Roma a una Vestal, que al final de su servicio será libre. Pero la libertad que llega no es la que imaginabas. Es un espejismo, una burla cruel, la última ironía de un sistema construido para romper no solo cuerpos, sino también almas. Cuando el servicio termina, hay ceremonias solemnes en tu honor. El Senado reconoce tu sacrificio. Los sacerdotes pronuncian discursos sobre tu devoción y se te concede un estipendio del tesoro imperial. Se te permite casarte, formar una familia, empezar una nueva vida. Al menos, eso dice la ley. La realidad es muy distinta. Una mujer que ingresa al templo a los 8 años sale a los 38. En una sociedad donde las mujeres se casan en la adolescencia y tienen hijos en la juventud, ya no eres considerada apta para el matrimonio. Tu cuerpo ha pasado su tiempo fértil. Y más allá de lo biológico, hay un miedo más profundo. Los hombres creen que has sido tocada por lo divino y que unirse a ti podría atraer desgracia. Algunos temen que tu voto de castidad roto despierte la ira de Vesta. Otros simplemente piensan que 30 años de aislamiento te han hecho anormal. El caso de Claudia V es uno de los ejemplos más crueles. Tras completar su servicio en el 43 a.C., recibió una dote generosa y fue presentada a varias familias respetables. Pero una tras otra, las promesas de matrimonio se rompieron. Los sacerdotes advertían a los posibles pretendientes que casarse con una ex vestal contaminaría su linaje. Claudia murió sola, sin hijos, enterrada en una tumba sin nombre
ignorada por la sociedad a la que había servido. La marginación social es solo el comienzo. Muchas ex-vestales descubren que el dinero prometido no llega o ha sido reducido por cambios administrativos. Otras no tienen habilidades prácticas para sobrevivir fuera del templo, sin familia, porque fueron arrancadas de ellas siendo niñas, y sin red de apoyo, se enfrentan a la pobreza, a la soledad y a un mundo que ya no las reconoce. Y luego está el trauma. Décadas de obediencia forzada y castigo arbitrario dejan marcas profundas. Algunas mujeres sufren ataques de pánico, otras no pueden dormir sin encender una lámpara por miedo a que el fuego se apague. Muchas no toleran el contacto humano, y unas pocas, enloquecidas, vagan por las calles asegurando recibir mensajes divinos, repitiendo rituales antiguos como si aún estuvieran en el templo. El precio de la libertad, entonces, no es la vida que les arrebataron. Es enfrentarse al vacío de una existencia que ya no saben cómo vivir. Han sido moldeadas para servir, no para ser libres. Y cuando por fin se abren las puertas de su prisión dorada, descubren que el mundo exterior es solo otra celda, aún más fría y más solitaria. El ciclo no terminaba cuando una vestal dejaba el templo. Al contrario, a menudo era entonces cuando adquiría una nueva forma. Algunas de las mujeres que habían sobrevivido a décadas de miedo, humillación y aislamiento eran llamadas de nuevo al servicio, no como guardianas del fuego, sino como instructoras de las niñas recién elegidas. Era el mecanismo más perverso de todos, las víctimas convertidas en verdugos. Aquellas que regresaban al templo lo hacían convencidas de que estaban cumpliendo con su deber. Repetían las mismas frases que un día les habían dicho a ellas, que habían sido elegidas por la diosa, que la obediencia era un honor, que el sufrimiento era parte del destino sagrado. No lo hacían por crueldad, sino porque era lo único que conocían. Roma había modelado sus mentes con tanto cuidado que no sabían cómo ser otra cosa. En su obediencia perpetua, perpetuaban también la opresión. Este sistema de transmisión del trauma aseguraba que la maquinaria del control nunca se detuviera. Cada generación de vestales era entrenada no solo en los rituales, sino también en el miedo. Aprendían desde niñas que sus cuerpos no les pertenecían, que su valor dependía de su pureza, que cualquier error podía condenarlas. El templo no necesitaba cárceles, porque las cadenas estaban dentro de sus mentes. El uso del miedo como herramienta de poder no era un accidente, era el núcleo del sistema. Roma comprendía que una mujer aterrorizada era una mujer obediente, y comprendía también que el control más eficaz no era el que se ejercía desde fuera, sino el que se interiorizaba. Las vestales no solo obedecían porque temían el castigo, obedecían porque creían que su dolor tenía un propósito. Esa era la victoria final del imperio. Y no era un fenómeno aislado. La estructura de dominación aplicada a las vestales se reflejaba en toda la sociedad romana. El Estado utilizaba el mismo patrón: castigo arbitrario, culpa perpetua, vigilancia constante. Con esclavos, enemigos políticos, pueblos conquistados. Pero en el caso de las vestales, el experimento era más refinado. Aquí no se trataba de someter por la fuerza, sino de domesticar desde dentro. Así, el templo se convirtió en un laboratorio de control social. Siglos después, historiadores y psicólogos modernos lo identificarían como un ejemplo temprano de manipulación institucionalizada, un modelo en el que el trauma, la culpa y la fe se entrelazaban para producir obediencia absoluta. Las vestales no eran simples sacerdotisas, eran piezas de un experimento de poder, y ese experimento funcionó. Durante más de 1000 años, el sistema se mantuvo intacto. Ninguna rebelión, ningún levantamiento, ninguna revuelta de vestales figura en los registros. Roma no necesitó cadenas visibles, no necesitó ejércitos dentro del templo. Solo necesitó miedo, ritual y silencio. La historia de las vestales no es solo un relato antiguo encerrado en los libros de historia. Es un espejo.
un reflejo inquietante de cómo el poder puede disfrazarse de fe, de cómo la crueldad puede presentarse como devoción, de cómo la violencia puede convertirse en norma cuando se reviste de autoridad divina. Roma no fue la primera en hacerlo, ni sería la última, pero perfeccionó el arte de la opresión hasta hacerlo casi invisible. Durante siglos, los ciudadanos romanos aceptaron estas atrocidades sin cuestionarlas. Veían a las vestales como símbolos de pureza y piedad, no como prisioneras de un sistema brutal. Los mismos hombres que habrían protestado por el maltrato de un esclavo no alzaban la voz cuando una mujer era enterrada viva por un rumor. La religión servía como escudo moral. Si los dioses lo exigían, entonces debía ser justo. Si la tradición lo ordenaba, entonces debía ser correcto. Y así, el sistema sobrevivió generación tras generación, alimentado por la complicidad del silencio. La sociedad romana no solo toleró la violencia contra las vestales, la celebró. La convirtió en espectáculo, en advertencia, en herramienta política. En nombre de Vesta, Roma controlaba el cuerpo y el espíritu de sus mujeres. Y en nombre de la pureza, destruía vidas sin remordimiento. Este patrón no terminó con el colapso del imperio. A lo largo de la historia, instituciones religiosas y políticas han utilizado la pureza sexual, el honor familiar o la obediencia moral como armas de control. Las hogueras de la Inquisición, los conventos forzados, los juicios por brujería en la Edad Media. Todos beben de la misma lógica. La idea de que el cuerpo de la mujer pertenece a un orden superior y que puede ser castigado en nombre del bien común. Por eso, recordar a las vestales no es un simple ejercicio académico, es un acto de resistencia. Es reconocer que detrás de los templos de mármol y los rituales solemnes había niñas secuestradas, mujeres torturadas, vidas borradas. Es entender que el poder, cuando no se cuestiona, puede justificar cualquier horror. Las vestales no fueron mártires voluntarias ni heroínas elegidas. Fueron víctimas de un sistema sofisticado que convirtió el miedo en religión y la obediencia en virtud. Su sufrimiento nos recuerda que las tiranías más peligrosas no son las que se imponen por la fuerza, sino las que se aceptan como sagradas. Durante siglos, sus nombres se borraron, sus voces fueron silenciadas. Sus cuerpos desaparecieron bajo la tierra sin dejar rastro, pero las vestales existieron. Respiraron, soñaron, amaron. Lloraron por sus madres y temblaron en la oscuridad de sus tumbas. Y aunque Roma intentó convertirlas en símbolos sin rostro, su humanidad resiste a través de los siglos, pidiendo ser recordada. Contar sus historias no es solo una forma de hacer justicia al pasado, sino de entender el presente. Porque el poder que las destruyó sigue vivo, transformado, disfrazado, pero aún presente. Todavía hoy, en muchas partes del mundo, el cuerpo de la mujer se convierte en campo de batalla para ideologías, religiones y sistemas de control. Todavía se exige pureza como prueba de valor, obediencia como prueba de fe, sacrificio como deber moral. Y todavía se culpa a las víctimas por las cadenas que otros les imponen. Por eso, recordar a las vestales no es mirar atrás con horror, sino mirar adelante con conciencia. Ellas no murieron en vano si sus historias nos ayudan a reconocer la opresión disfrazada de virtud. No sufrieron en vano si su dolor nos impulsa a cuestionar el poder que se esconde detrás de las palabras sagradas. No fueron olvidadas si sus voces, ahora recuperadas, nos enseñan a no callar. Que su memoria sea un recordatorio eterno de lo que ocurre cuando el poder no tiene límites. Cuando la religión deja de ser guía espiritual y se convierte en herramienta de control. Cuando la sociedad acepta el sufrimiento de unos pocos como precio del orden. Y que su destino nos obligue a preguntarnos, ¿cuántas vestales siguen existiendo hoy? Atrapadas en sistemas que llaman honor a la sumisión y castigo a la libertad. Ahora te toca a ti. Comparte tu pensamiento. ¿Crees que la violencia y la injusticia pueden justificarse cuando se visten de tradición o de fe?
¿Dónde trazamos la línea entre la devoción y el abuso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz importa, y al alzarla, rendimos homenaje a todas aquellas que fueron silenciadas por la historia.